Muy buenos días, amigos. Nuestra señal llega hasta ustedes para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país dado el impacto de la COVID-19. En este minuto establecemos contacto con el Centro de Prensa Internacional. Allí se encuentra nuestro moderador Héctor Ahmed Velázquez junto a una, digamos que, personalidad del sector de la salud. Y eso lo conoce todo el pueblo cubano, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Vamos hasta el Centro de Prensa Internacional. Muy buenos días. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a todos los que hacen posible esta conferencia y a todos los que nos siguen de una forma u otra. Bueno, comenzamos en la información del día de hoy, lamentando el fallecimiento y dando las condolencias a su familia, sus compañeros, sus amistades, por el fallecimiento de un ciudadano cubano de la ciudad de Matanzas, de 58 años de edad, que tenía como antecedente una neoplasia de pulmón con 3 años de evolución. Después de una estadía hospitalaria de 10 días, 5 días de ellos en terapia intensiva, realmente él ingresa por su patología, no por un cuadro respiratorio. Fue necesario intervenirlo en un momento y ya la evolución fue con un grupo de complicaciones, y cuando apareció la fiebre elevada y demás, pues se le realizaron los estudios que están establecidos para descartar el COVID-19. Lamentablemente falleció y se confirmó como que tenía el COVID-19, aunque realmente padecía de una enfermedad que todos sabemos que es muy severa, es muy grave. Lamentamos mucho su fallecimiento y nuestras condolencias, familias, compañeros y demás. En Cuba, en estos momentos, hasta anoche a las 12 de la noche, habían ingresado en los hospitales un total de 1.148 pacientes. En vigilancia 34, sospechosos 667 y confirmados COVID-19 447. En la atención primaria de salud se vigilan un total de 3.907 personas por algún tipo de riesgo de la enfermedad. Para detectar el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 se estudiaron 1.975 muestras en el día de ayer. Resultaron positivas 21, que es el 1,06% de las muestras estudiadas fueron positivas. De esta forma, ya en nuestro país se han estudiado mediante el PCR en tiempo real, y hago esta salvedad teniendo en cuenta que otro número de personas, que lo vamos a informar en próximas intervenciones, se les ha hecho también test rápido, lo cual es una forma de diagnóstico, por lo menos de detección, de que existe infección en una comunidad o en una persona. Pero bueno, como decía, ya se han hecho 71.157 muestras realizados el PCR, y 1.804 han sido positivas al SARS-CoV-2. Eso da un 2,5% de las muestras estudiadas pues han sido positivas a este nuevo coronavirus. Los 21 nuevos casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. 20, el 95,2% son contactos de casos confirmados, y ya en la epidemia de nuestro país se acumulan 1.581, o sea, 89,7% de los casos confirmados pues son contactos de casos confirmados.
En uno de los casos del día de ayer no se precisó la fuente de infección, se investiga, pero hasta el cierre de esta información no se había logrado precisar. Y en el acumulado de todos los casos que se han confirmado en Cuba, un 3%, o sea, 52 de ellos, no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero, pues se mantiene la cifra de 130 casos confirmados que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. De los 21 casos diagnosticados ayer, 12, el 57,1%, son del sexo masculino y en toda la epidemia 930. O sea, el 51,6% de todos los casos que se han confirmado en nuestro país pertenecen al sexo masculino. 9 del día de ayer son femeninas y en el acumulado el 48,4%, 874 compañeras son de los casos confirmados son del sexo femenino. Ayer de los 21 nuevos casos, el 80,9% son asintomáticos. O sea, en el momento que se diagnosticaron no tenían síntomas ninguno de la enfermedad. O sea, 17 de ellos. Ya en la epidemia de nuestro país, el 48,7% de todos los casos que se han confirmado en Cuba, en el momento de la confirmación no tenían ningún síntoma de la enfermedad. Eran totalmente asintomáticos. Estamos hablando de 880 personas. Los grupos de edad más afectados en el día de ayer fueron los menores de 40 años, con 9 casos, 42,8%, y de 40 a 60, la misma cantidad, 9 casos, el 42,8%. En el día de ayer se confirma un niño de 9 meses de edad, de aquí de La Habana, contacto de un caso positivo. La provincia que aportó el mayor número de casos confirmados pues fue La Habana, la cual aporta 19 de los 21 casos del día de ayer. Eso representa el 90,4% de los casos confirmados ayer. En La Habana, estos 19 casos, 9 pertenecen al municipio Playa, 3 al municipio Centro Habana, 2 al municipio Cotorro y 2 al municipio Habana del Este. Y en el caso de San Miguel, La Lisa y Marianao, un caso confirmado en cada uno de ellos. En la provincia de Matanzas se confirma un caso del municipio Limonar y en la provincia de Ciego de Ávila se confirma un caso del municipio Ciego de Ávila. Reiteramos como todos los días que ya con este acumulado de casos confirmados, pues sigue siendo el municipio especial Isla de la Juventud el de mayor tasa de incidencia de casos positivos de COVID por 100.000 habitantes, con una tasa de 50,4. Le sigue La Habana con 40,7, Villa Clara con 27,1, Ciego de Ávila con 21, Matanzas con 18,6, Santi Espíritu con 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,1 y Cienfuegos 5,9. Las demás provincias, Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma, con tasas inferiores a 5. Y lo único que cambió ya desde el día de ayer, en este orden, que Camagüey desplazó a Cienfuegos, teniendo en cuenta el número de casos que se confirmaron en el día de ayer en esta provincia. Ahora, de los 1.804 casos que se han diagnosticado hasta el momento con el COVID-19, se mantienen ingresados, confirmados, 447. Esto es lo que otras veces le hemos llamado los casos activos, o sea,
son de todos los casos que se han ido confirmando, los que todavía permanecen ingresados en unidades hospitalarias. Eso, de esos 447, 443, o sea el 99,1%, presentan una evolución clínica estable, lo cual es satisfactorio desde el punto de vista clínico. Lamentablemente, con el fallecido de hoy, se acumulan un total de 78 personas que han fallecido con esta enfermedad, lo cual representa una letalidad de un 4,13%. Y siempre nos referimos a la letalidad de la región de las Américas, que es con quien nos comparamos nosotros. Y en la región de las Américas, nosotros estamos en un 4,3% de letalidad. La región de las Américas, la letalidad es de un 5,94%. Cuba, que se había mantenido en el lugar 12, en el lugar 13, ya en estos momentos se encuentra en lugar 14 con esta letalidad, y de los 35 países de esta región, 13 tienen una letalidad por encima de la región de las Américas. No cambia mucho con lo que hemos dicho en días anteriores, y bueno, ahí de los más allegados, bueno, pues México con 9,89, Brasil con 6,84, Estados Unidos con 5,98, Canadá con 7,08, en la región del Caribe también con muchos países con una letalidad elevada. Y decimos esto porque ayer en algún momento que veíamos la televisión, vemos como muchos países ya han ido desmontando las medidas de restricción, se han ido incorporando a la vida, abriendo diferentes centros, lo cual indiscutiblemente, y como vimos también ayer, cuando vimos las gráficas de la curva y el comportamiento en algunos países, que después que hizo así y ya venía bajando, de momento un pico, pues lo que demuestra es el riesgo que se corre con la limitación de la restricción. Por eso, independientemente del lugar 14, de que llevamos varios días con un número de casos confirmados muy inferior a las altas que se dan en el día, lo cual es positivo, se dan más altas de los casos que se confirman, pero como ustedes ven, nuestro país y sobre todo determinadas provincias, determinados municipios, pues arrecian las medidas de restricción, porque es la única forma de sostener estos resultados. Siempre menciono los 2 extranjeros que se evacuaron, y en el día, como ya había adelantado, pues se efectuaron 48 altas. Esto ya se acumulan 1.277 personas de las 1.804 que se han diagnosticado, que ya se encuentran de alta, como siempre decimos, incorporada a su vida o todavía en restricción en su domicilio. Este número de altas representan el 70,7% de todas las personas que han sido confirmadas con el COVID-19. Podemos decir que se han recuperado el 70,7%. El día de hoy tenemos que informar que 2 de nuestros pacientes se encuentran críticos, uno más que el día de ayer, y 2 se encuentran graves, 4 menos que el día de ayer, lo cual también nos agrada desde el punto de vista de la evolución de nuestros pacientes. Los 2 críticos confirmados, uno es de Artemisa, que está en el hospital Iván Portuondo, uno es de Villa Clara, del hospital militar, que está en el hospital militar Manuel Fajardo, y se incorpora una paciente crítica en el hospital Manuel Fajardo de Villa Clara. De crítico pasan a su estado de grave, lo cual es una evolución
favorable una paciente del Hospital Celestino Hernández de Villa Clara. Y los dos graves, uno es de La Habana, del Hospital Salvador Allende, y uno de Villa Clara, del Hospital Militar Manuel Fajardo. Estos son de los que se incorporan que se mantienen como graves en esta situación. Ahora, en Cuba ayer no se efectuó ningún movimiento migratorio, ni entradas ni salidas, por lo tanto el número de emigrados, 6.524, y de extranjeros, 4.258 que se encuentran en nuestro país, no tiene modificación con respecto al día de ayer. Igual situación con los extranjeros que están hospedados en casas de arrendamiento, 940, a predominio de Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa, en la provincia de La Habana. Hasta anoche, a las 12 de la noche, se mantenían los 184 países con casos confirmados de COVID-19. Ya al confirmarse ayer 77.406, se alcanza la impresionante cifra de 4.063.525 confirmados en el mundo. De ellos, 282.244 lamentablemente han fallecido, al fallecer en el día de ayer 3.430. Eso da una letalidad en el mundo de un 6,95%. La región de las Américas reporta 1.772.622 casos confirmados, 35.912 más que el día de ayer, y ya la región de las Américas, el 43,62% de los casos de las Américas, representan el 43,62% de los casos reportados en el mundo. Lamentablemente fallecieron 2.057 personas, con lo cual se acumulan 105.317 fallecidos en la región de las Américas, lo cual da una letalidad de un 5,94%. Esta es la información que teníamos que brindar hoy y bueno, escuchamos las preguntas que pueda tener nuestra población. Comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta la hace un usuario en Cuba Debate y dice lo siguiente: ¿un paciente asintomático puede pasar por la estadía de la COVID-19 sin los síntomas de la enfermedad y curarse solo por los anticuerpos generados por el mismo? Bueno, enfermedad nueva, los que más lo han acumulado son los chinos, que son los primeros que reportaron los casos a finales del año 2019. Por lo tanto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, son 4 meses y unos días de evolución, y todavía muchos aspectos relacionados con la inmunidad, con el periodo de transmisibilidad, pues se están investigando. Sí se ha visto, y nosotros lo hemos tenido en Cuba, casos que en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos, que además han evolucionado sin síntomas de la enfermedad y se les ha dado el alta después de cumplir, porque aunque no tenga síntomas, tiene que cumplir todo lo establecido desde el punto de vista de los 14 días para el alta clínica, de los otros 14 para el alta epidemiológica, de los resultados negativos de la prueba, pero sí se ha visto que esto es así. Ahora, decir que esa persona, hasta ahora sí se plantea que después que pase ese periodo, que en el mundo generalmente utilizan 14 días, nosotros lo duplicamos, 28, para tener más garantía, ya no va a tener más síntomas de la enfermedad. Bueno, pues es algo que hasta ahora es así. La otra incógnita, que también lo he dicho aquí otras veces, bueno, yo padezco la enfermedad, como los que hemos tenido sarampión, parotiditis, rubiola, digo, los más viejos, ¿no? Los jóvenes, los que se han vacunado, no lo han padecido nunca. Bueno, nos quedamos con inmunidad para toda la vida, esa es otra cosa que no se sabe. Cuando digo inmunidad es que después que me curo,
que pase un periodo de tiempo, si vuelvo a estar en contacto con el virus del SARS-CoV-2, ¿me enfermo o no me enfermo? O mis anticuerpos, lo que yo generé, pues son capaces de proteger. Esas son cosas que se están describiendo, por lo tanto todo eso que se plantea ahí es posible y solo el tiempo nos dirá, y las diferentes investigaciones que se vienen desarrollando, incluso en nuestro país, o sea, nuestro país también investiga todas estas cuestiones que además van a permitir trazar pautas, conductas en nuestro país y en el mundo, desde el punto de vista de la evolución de esta enfermedad. Hasta que aparezca una vacuna, que por cierto últimamente no se está hablando mucho de ella, pero que, como yo siempre he reiterado, los que más serios vienen trabajando, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, nosotros estamos con nuestros candidatos vacunales, pues todo parece ser que hasta mediados del año que viene no se va a poder disponer de una vacuna. Digo, si es que se llega a lograr como tal. Y no es que sea pesimista, es que por ejemplo en dengue no se ha logrado, y no sé cuántos años, cuántos siglos lleva ya el dengue afectando el mundo. En SIDA, a pesar de todo lo que se ha estudiado, tampoco se ha logrado. Pero bueno, vamos a ser optimistas de que va a aparecer. ¿Hay algo más? Terminamos ya la Yo quería solamente referirme a que hoy comienza el estudio de 4.000 personas en toda nuestra provincia, alrededor de 1.400 hogares, en los cuales se va a visitar por su médico de la familia, por un personal, se le va a tomar la prueba de PCR en tiempo real, o sea, el exudado faríngeo, y se va a hacer la prueba. Son personas que no tienen nada, no tienen un riesgo en específico, ahí se puede encontrar un adulto, una persona de más de 60 años, con enfermedad, sin enfermedad, y realmente lo que nosotros esperamos con este estudio, que además se va a hacer con un PCR en tiempo real, que es de mucho valor, es la prueba confirmatoria de la enfermedad, pues nos va a permitir detectar circulación del virus en lugares hasta ahora silentes, que es además lo que queremos encontrar para aislarlos, ingresarlos, hacer el control de foco en este sentido. Ya desde el fin de semana se viene trabajando también en la toma con la tecnología Suma de nuestro país para la detección de anticuerpos mediante la toma de muestras de sangre. Eso se está procesando, en su momento, cuando tengamos los resultados, pues se irá informando, y esta también es una forma de seguir buscando casos que estén positivos en nuestro país, asintomáticos, y poderlos aislar. Nosotros queremos en el día de hoy felicitar a todas nuestras enfermeras, las enfermeras del mundo, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Enfermería, el Día Internacional de la Enfermería, que se celebra en esta fecha porque se cumplen los 200 años de nacida Florence Nightingale, que fue una enfermera que trabajó muy fuerte con los soldados en Inglaterra, en una zona, cuando había ejército británico en una zona de Estambul, cuidando heridos, o sea, le llamaban el ángel cuidador, y que fue la primera que introdujo en hospitales la epidemiología y la estadística, buscando causas de enfermedad y muerte. Y fue la primera mujer admitida en una sociedad científica de mucho prestigio como la británica en este caso. Entonces, queremos en el día de hoy felicitarlo
yo busqué unas palabras, se plantea que hay más de 20 millones de enfermeras en todo el mundo y cada una de ellas tiene una historia. Entienden de esperanza y valor, alegría y desesperación, dolor y sufrimiento, así como de vida y de muerte. Al ser una fuerza siempre presente para el bien, las enfermeras escuchan el primer llanto de los bebés recién nacidos y son testigos del último aliento de los moribundos. La región de las Américas cuenta con alrededor de 9 millones de profesionales de enfermería y en el caso de Cuba, pues contamos con más de 84.000 enfermeros, 75 enfermeros por cada 10.000 habitantes, 133 habitantes por personal de enfermería, que es uno de los países que tiene uno de los mejores indicadores. Y hoy están presentes 1.062 enfermeros de nuestro país en 25 brigadas cubanas del contingente Henry Reef en la lucha actual contra la pandemia. Nuestras felicitaciones a todas las enfermeras cubanas y enfermeros del mundo, porque hay enfermeras y enfermeros. Y por último, yo quería agradecer a un periodista, Gabriel Guerra Bianchini, que de una forma que realmente pasó casi inadvertido, ¿no? Georgina me había dicho, no, porque te quieren hacer un fotoreportaje, yo no tengo claro ni qué es lo que es eso. Y ayer o antier había un muchacho joven aquí con una cámara que yo lo veía desde diferentes lugares, tirando fotos y decía, bueno, ¿qué será esto? Y al final, después cuando salíamos, ya se identificó. Y lo que me pidió fue que me quitara el nasobuco, a ver si tenía bigote todavía, ¿no? Y hizo un fotoreportaje que se lo agradezco mucho, además a él, a los más de 200, me decía Georgina, que 300 personas que han dado criterios positivos y que realmente no son a mí, es a la salud pública cubana, incluyendo a nuestro héroe Antonio Guerrero Rodríguez, que publicó un tuit muy bonito con unas palabras. Mucho agradecimiento en nombre de este colectivo y el colectivo de trabajadores de la salud que batallan en esta epidemia. Muchas gracias, gracias a todos y mañana continuamos en combate. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales, usuarios y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muy bonita la felicitación del doctor Francisco Durán a los más de 84.000 enfermeros y enfermeras cubanas, incluidos los 1.062 que están en 25 brigadas de la Henry Reef por todo el mundo, batallando también contra la COVID-19. Nosotros queremos unirnos también a esa felicitación. Hace unos días me envió la enfermera intensivista del Hospital Militar de Santiago de Cuba, Naida García, esta imagen que quiero presentarles a continuación porque ellos forman parte de la Brigada Florence Nightingale, en honor a la pionera de la enfermería en el mundo de la que hablaba el doctor Durán. Yo quería mostrar esta imagen y de paso también felicitar a cada uno de los enfermeros. Estamos hablando de enfermeros y enfermeras que a lo largo y ancho de nuestro país hacen tanto por la vida. Y quería compartir además una imagen que me han hecho llegar directamente desde el IPK. Allí se levantaron hoy bien temprano en la mañana para felicitar también a todo el personal de enfermería de esta manera tan peculiar. Están un poco unidos, pero de cualquier manera ellos saben cuánto deben cuidarse. Me decían así, solo nos juntamos un momento, Agdiel, para la foto porque nuestros enfermeros se lo merecen. Yo pienso que lo importante en este caso es felicitar a todo ese personal que está haciendo tanto también por la salud de nuestro pueblo, también por la salud de varios pueblos del mundo. Y a manera de resumen, a partir de lo expresado por el doctor Durán en la jornada de hoy, queríamos hacer referencia a el lamentable fallecimiento de una persona de la provincia de Matanzas, a la realización en la jornada de ayer de 1975 pruebas. A partir de las muestras estudiadas, entre más pruebas se hagan, amigos, mucho mejor porque se puede ampliar el diapasón de diagnóstico de esta enfermedad. 21 nuevos casos
positivos a la COVID-19 en la jornada de ayer, todos estos casos cubanos, 20 contactos de casos confirmados con anterioridad. En un caso no se precisaba la fuente de infección y 17 de estos 21 eran asintomáticos. La provincia más representativa, en este caso la provincia de La Habana, con 19 de los 21 casos positivos y uno en el caso de las provincias de Matanzas y también un caso en Ciego de Ávila. 2 pacientes se reportan como graves, otros 2 como en estado crítico y 48 altas en la jornada de ayer. El doctor Durán se refería a que hay países que han desmontado las medidas de restricción, pero se corre muchísimo riesgo. Lo hemos estado viendo en varios reportes de medios de prensa internacionales. Sin embargo, en Cuba, en determinados municipios, incluso se arrecian las medidas para evitar la propagación de la COVID-19. Y eso forma parte también de la concepción del Ministerio de Salud Pública y del Estado cubano, que prioriza la vida de las personas por encima de todo. Todo volverá a la normalidad, pero por supuesto cuando llegue el momento justo y el peligro sea menor. Vamos a una pausa y enseguida estamos con más, porque vamos a proponerles hoy relacionar la meteorología con la COVID-19. ¿Tienen relación? Dice mi invitado que sí. Una pausa y enseguida regresamos con más. Cuba enfrenta en estos momentos una batalla contra una terrible pandemia que azota a la humanidad. Científicos y médicos de todo nuestro país, en unión con la dirección del país, nos encontramos trabajando en función de contrarrestar esta terrible situación epidemiológica. El mensaje que nosotros queremos transmitir a la población es muy sencillo. Partimos de la responsabilidad individual, de la responsabilidad social, el uso de todas las medidas que se han ido transmitiendo por parte de nuestro Ministerio de Salud Pública, como el uso del nasobuco, el distanciamiento social, el evitar la aglomeración en espacios cerrados y sobre todo mantener una disciplina constante en todos los aspectos que nos corresponda, porque esta batalla es una batalla que necesita de la integración del pueblo, del Estado y todas las autoridades que de alguna manera estamos enfrascados en esta lucha. Estamos convencidos que vamos a vencer, pero reiteramos la necesidad de la responsabilidad social, de la responsabilidad individual, del aislamiento social y de mantenerse en casa para poder llegar finalmente a la victoria que todos esperamos y luchar por la solidaridad integrativa y poder un día volver a abrazarnos y ser la Cuba de siempre con su calidez y solidaridad. Se refería el presidente de la Academia de Ciencias de Cuba cómo la ciencia ha estado también en la vanguardia de este enfrentamiento a la COVID-19 y yo les decía hace un instante, bueno, ¿cómo se relaciona la meteorología con la COVID-19? ¿Tienen relación? ¿De qué manera? Bueno, precisamente para explicarnos un poco más al respecto, hoy me acompaña el doctor en ciencias Celso Pasos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología. Quizás los rostros más conocidos sean el de los meteorólogos que llegan a nuestros espacios informativos, pero el director general de todo este grupo de científicos hoy nos acompaña en esta emisión y yo se lo agradezco, doctor. Muchísimas gracias. Qué bueno que usted esté con nosotros y yo sé que si hay algo que no puede detenerse, que no permite que se queden en casa los especialistas, tiene justamente que ver con el personal que trabaja directamente con el mundo de la meteorología. ¿Por qué, profesor? Exactamente. Esa cuestión no es solamente un problema de Cuba, sino de todo el mundo. Y los servicios meteorológicos nacionales de todos los países han estado también muy preocupados de cómo mantener la vigilancia meteorológica en las condiciones de esta pandemia. En Cuba, como tenemos un servicio organizado a nivel nacional, pues también es un reto mantenerlo, pero se ha mantenido, como usted decía también, de manera permanente. Nosotros tenemos hoy un total de 1.416 trabajadores en todo el sistema nacional. Eso incluye nuestras estaciones meteorológicas, los radares, los centros meteorológicos provinciales que tenemos en cada uno de los territorios y, como es lógico, la sede nacional acá en Casablanca, donde hay también 8 centros nacionales. Pero de estos 1.416 trabajadores, hoy casi un 60%, 821 de ellos se mantienen en sus puestos de trabajo
de manera permanente. Porque es indispensable. Porque es indispensable, porque hay que mantener, el primer servicio que hay que mantener es la vigilancia del tiempo y el clima en todos los momentos. Es parte de nuestro trabajo cotidiano, pero en estas condiciones también hay que redoblarlo. Y le decía, 821 trabajadores en todo el sistema nacional, con un grupo de medidas de protección que se han tomado. Como es lógico, los turnos de trabajo han sido de menos personas, se está utilizando las variantes de teletrabajo, de trabajo a distancia, muchos compañeros incluso lo hacen de manera remota, y también se continúan las investigaciones, los servicios científico-técnicos que se hacen de manera habitual, porque además la economía, la población lo requiere de manera sistemática. Nosotros tenemos, por lo tanto, que mantener los sistemas de vigilancia y alerta temprana, que les decía, los más conocidos, como usted también decía, son los que habitualmente salen a la población en la pantalla para todo el uso público, pero también existen otro grupo de vigilancia, por ejemplo, relacionado con la sequía, que es hoy un tema de suma importancia, porque estamos terminando el mes de abril, terminó con muy pocas precipitaciones, ahora hemos tenido lluvia en estos días, y las personas además muy rápidamente pueden pensar que ya todo se resolvió, pero hay que decir que, por ejemplo, nosotros terminamos el trimestre pasado con un 96% de todo el territorio nacional con sequía meteorológica y con sequía agrícola también en la gran parte de todo el territorio. Eso tampoco, la sequía es un evento que no es como un ciclón tropical que se forma, se desarrolla y en unos pocos días pues hace grandes desastres, pero también en pocos días pasa por los territorios. Bueno, la sequía es un proceso que se va acumulando en el tiempo y que tampoco se resuelve de un día para otro. Por lo tanto, le decía, eso es alguno. Pero tenemos otro sistema de vigilancia como de la contaminación atmosférica, el ozono troposférico, los incendios rurales. O sea, una gama importante de servicios que hay que mantener. Hoy un tema importantísimo ha sido todos los servicios agrometeorológicos que se prestan para la agricultura fundamentalmente y la producción de alimentos, y por lo tanto nuestros trabajadores en todas nuestras dependencias tienen que mantenerse trabajando de manera continua, de manera permanente, pero tomando todas las medidas de precaución para evitar sobre todo cualquier tipo de situación de la salud de nuestros trabajadores y de sus familias. Eso es indispensable. Usted se refería, bueno, a las lluvias de los últimos días. Nosotros tenemos un reporte que nos ha llegado desde la provincia de Santi Espíritus. Allí la lluvia anuncia la llegada de la primavera. Y yo quisiera que de algún modo también nos refiriéramos a ese escenario propicio que es para la propagación del mosquito del género Aedes, agente transmisor de arbovirosis como el dengue. Por ello no se detiene la campaña antivectorial en las zonas de mayor riesgo epidemiológico. Nos preocupa la COVID-19, pero también preocupa el dengue y se asocia en este caso a las lluvias. Vamos con este reporte desde Santi Espíritus y enseguida volvemos con más. En tiempos de la COVID-19, el sonido y el humo de esos equipos no se detienen en Santi Espíritus. Y es que además del nuevo coronavirus, en el país coexisten otros 16 tipos de esos dañinos microorganismos, entre ellos arbovirosis como el dengue, transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El área que más estamos potenciando es hoy donde estamos enclavados en estos momentos, el área de Jesús María, que ha tenido movimiento de casos febriles, alto índice de infectación y estamos realizando todas las acciones de control vectorial. Que está al empezar la primavera ya, que se mueven los mosquitos de nuevo. Hay que fumigar, es una obligación en estos momentos, fumigar. La provincia espirituana cuenta con 204 equipos de fumigación, de los que 87 están focalizados en la ciudad capital, donde la campaña antivectorial continúa, aunque no de manera intensiva como en meses anteriores. Ahora se trabaja con sistematicidad por universos estratificados de acuerdo al riesgo epidemiológico de cada lugar. La necesidad de hacer el autofocal, hoy que nos encontramos en nuestra vivienda, no estamos en condiciones, hoy estamos enfrentando una pandemia de que es el COVID-19, pero tenemos que evitar que se nos active una transmisión de dengue. Esto es para el bien de todos y que todavía hay focos de dengue por muchos lugares y que esto es una campaña que es muy buena. Para garantizar su éxito, este trabajo antivectorial debe combinar el esfuerzo de varios sectores, como la empresa de acueducto y alcantarillado, pues los salideros en las conductoras o el vertimiento de aguas albañales favorecen la propagación del mosquito. En Santi Espíritus continúa en funcionamiento el centro para aislar los presuntos casos de dengue y aquellos pacientes confirmados con el virus. Las autoridades sanitarias recomiendan acudir al médico ante manifestaciones febriles para evitar la transmisión local de una enfermedad con alta presencia en países tropicales como el nuestro.
En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, cualquiera diría, en medio de la COVID-19, estos periodistas mostrándonos también lo que preocupa el dengue. Bueno, es que sí, el dengue preocupa, es una enfermedad que preocupa muchísimo a todo el sistema de salud cubano y que mantiene ocupadas a muchas personas, no solo en la provincia de Santi Espíritus, como se mantienen ocupados los meteorólogos a todo lo largo y ancho de nuestro país, porque además han estado involucrados, doctor, en el enfrentamiento a la COVID-19. ¿De qué manera? ¿Cuáles son esas líneas de investigación que llevan adelante desde el Instituto de Meteorología y que propician también una mayor visión y claridad, incluso para adoptar políticas a nivel estatal en relación con esta enfermedad que tanto preocupa al mundo? Efectivamente. Bueno, hay que decir en primer lugar, el doctor Durán se refería yo también, que esto es una nueva enfermedad, o sea, la COVID-19, el SARS-CoV-2, solo tiene un poco más de 4 o 5 meses de existencia en el mundo y por lo tanto también es una enfermedad nueva que necesita de nuevos estudios, nuevas investigaciones. En el caso de Cuba y muy particularmente en el caso del Instituto de Meteorología de conjunto con el IPK, con el Instituto nuestro de Medicina Tropical y otras entidades, otras dependencias del Ministerio de Salud Pública, existe una tradición de más de 15, casi 20 años ya de investigaciones conjuntas de cómo se relacionan las variables meteorológicas, todo lo que tiene que ver con el tiempo y el clima, con un grupo de enfermedades, sobre todo las enfermedades como las infecciones respiratorias agudas y otro tipo de enfermedades transmisibles, incluida el dengue también, y otras enfermedades también que son transmitidas no solamente por humanos, sino también por vectores, etcétera. Por lo tanto, hay toda una metodología desarrollada en el país que ha podido arrojar que existe realmente una relación importante entre el comportamiento de las variables meteorológicas y el comportamiento de determinadas enfermedades, los virus, etcétera. Algo novedoso en cuanto a las investigaciones que ha desarrollado el Instituto, repito, de conjunto con el IPK, hay un grupo de trabajo que se denomina el Grupo de Clima y Salud, que dirige el doctor Pablo Ortiz Bultó, un investigador del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, pero que ha tenido una relación muy fuerte con los investigadores del IPK y de otras dependencias también del Ministerio de Salud Pública. Lo más importante quizás en esta metodología, lo más novedoso y que además ha tenido también una aplicación en otros países de la región del Caribe, de América Latina y demás, es que se ha demostrado que no solamente existe una relación directa entre algunas variables de manera independiente. O sea, muchas personas hablan de la temperatura, de las precipitaciones, de la radiación solar. De hecho, en el mundo, si el calor favorece o no. Exactamente. De hecho, en el mundo, desde los primeros meses en que apareció el coronavirus, empezaron a aparecer también un grupo de publicaciones, incluso publicaciones científicas en varios países, sobre todo en China, en los Estados Unidos, en España y en otros países también de la región, donde relacionaban algunas de estas variables. La tendencia general iba, y en muchas ocasiones hubo publicaciones hasta por las redes sociales, por algunos medios de prensa, donde se decía que con la llegada del verano, que con el calor, que la temperatura, que si la radiación solar, un grupo de variables que iban por sí solas a destruir el virus, a evitar su propagación. ¿Y las investigaciones que han estado demostrando? Las investigaciones han estado demostrando que no es así exactamente. O sea, si es cierto que de verdad existe una relación entre las variables meteorológicas y el comportamiento de cualquier ser vivo. Hay una relación entre la temperatura, usted siente una temperatura de una manera y otra persona la siente de otra forma. A una persona determinados cambios del tiempo le provocan determinadas alergias u otras actividades. Claro. Igual pasa con los virus. Los virus también tienen una relación con el medio circundante. Pero las investigaciones nuestras, repito, de conjunto con el IPK y con las instituciones del Ministerio de Salud Pública, han demostrado, por ejemplo, muy rápidamente hemos analizado el comportamiento en los meses de marzo y abril, que han sido los 2 meses en que ha tenido la circulación del virus en Cuba, y hoy hemos visto que el virus ha circulado en Cuba con temperaturas, por ejemplo, superiores a los 29, 32 grados Celsius, con humedad relativa superiores al 70, al 80%, y el virus ha mantenido su existencia y además se ha desarrollado, se ha proliferado. Por lo tanto, no podemos esperar que algunas variables por sí solas puedan destruir el virus en nuestro país ni en la zona tropical. Abril es un mes que ha sido extremadamente caluroso. De hecho, ha sido el mes de abril más caluroso de los últimos 70 años. Desde el año 1951 hasta la fecha ha sido el abril más cálido. Las temperaturas estuvieron como promedio alrededor de 3 grados por encima
de sus medias, tanto la temperatura media como la temperatura máxima media. Hubo 25 días que se mantuvieron consecutivos con temperaturas máximas por encima de 32 grados Celsius. Hubo además 30 récords nuevos de temperatura absoluta para Cuba, de ellos el récord de temperatura absoluta en la estación de Veguitas en Granma con 39.7 grados Celsius, que ha sido la más alta registrada en Cuba durante toda la historia que tenemos de observaciones, también ya una historia bastante larga de datos meteorológicos. Por lo tanto, hoy existen evidencias concretas de que en nuestras condiciones, de nuestro clima tropical, estacionalmente húmedo, con altas temperaturas, con altos valores de humedad, pues el virus mantiene su presencia y puede continuar circulando en el país. Por lo tanto, lo más importante son las medidas de prevención, las medidas que hay que seguir tomando para evitar que estas cuestiones puedan dejárseles solo al tiempo y al clima para su solución. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa en la conversación porque en la provincia de Santiago de Cuba se mantiene la vigilancia sobre el nuevo coronavirus. Ya ustedes lo ven, no hay que asociarlo netamente al comportamiento de las variables meteorológicas ni del clima. Especial énfasis se pone en ese territorio en la protección del personal de salud que trabaja directamente con esta pandemia. Un oportuno donativo pone de relieve el valor de la solidaridad en estos tiempos. Según los estudios epidemiológicos, la circulación del nuevo coronavirus en Santiago de Cuba es muy baja. No obstante, las autoridades de la provincia vigilan su evolución y enfrentamiento. Como quien pregunta por amigos cercanos, Lázaro Espósito, presidente del Consejo de Defensa, se interesó por los médicos que trabajan en la llamada Zona Roja del Hospital Militar Joaquín Castillo Duani. Especial atención recibe el empleo de medios de protección entre la tropa de la salud. Con este propósito, el doctor Hugo Cervantes y su familia donaron 160 caretas protectoras faciales. Su fabricación artesanal permite incluso ajustar las dimensiones según los requerimientos de cada especialidad para facilitar la visibilidad a través de este medio. Especialistas vinculados a la atención directa de pacientes confirmados y sospechosos en los hospitales y centros de aislamiento habilitados para este fin agradecen el gesto de quien, además, fuera su profesor. Aunque hemos recibido medios de protección, este es el primer donativo, un gesto muy loable y agradecer por nuestro profesor y que nos va a ser de mucha utilidad para la protección de nuestros trabajadores. Queremos que siga aportando a la batalla que tenemos contra la COVID en la provincia de Santiago de Cuba y en todo el país. Además del epicentro de la batalla contra la COVID-19 en la región oriental, el donativo también llegó hasta el Hospital Provincial Saturnino Lora y el Infantil Norte, ambos destinados a la atención de pacientes con infecciones respiratorias agudas. Otro lote se entregó en la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas y la Villa Sabana Ingenio, centros que acogen a viajeros durante su cuarentena. De manera excepcional se incluyó el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Sayas, cuyo equipo asistencial asume la responsabilidad de atender la mayoría de los servicios generales de la provincia durante la presente contingencia. Santiago de Cuba no reporta nuevos casos de COVID-19 por más de 10 días consecutivos. Una demostración de que además de la constancia y la ciencia, la solidaridad también salva. Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Protección al máximo para todo el personal de la salud pública en nuestro país y por supuesto, ya decía el doctor Celso Pasos que los especialistas del Instituto de Meteorología y de cada estación meteorológica a lo largo y ancho del país también mantienen sus medidas de protección. Pero no solo se trabaja en la capital del país a nivel de instituto, digamos que se trazan políticas y en cada territorio se asume esto y se incorporan también a estas líneas de investigación que se relacionan con el enfrentamiento a la COVID-19, doctor. Exactamente, como yo le explicaba, el instituto es todo un sistema nacional que cada uno tiene un papel muy importante, además que jugar en cualquier tipo de análisis que se vaya a hacer. El instituto es rector de todo lo demás. Digamos, nosotros decimos que la sede, el instituto, lo que está hoy en Casablanca, que es donde las personas conocen también mucho acá en La Habana, ahí está, como es lógico, la dirección nacional, los centros nacionales, que además metodológicamente también dirigen la actividad a nivel nacional, pero todas las provincias tienen sus estaciones meteorológicas, existen 8 radares en el país y todo eso trabaja de una manera engranada. De hecho, los proyectos nuestros de investigación, hoy se desarrollan 43 proyectos de investigación
pero se desarrollan en todo el país, con la participación de todas las provincias. En el tema específico de clima y salud, también es un ejemplo de eso. Nosotros, al igual que desarrollamos investigaciones de conjunto con las instituciones de salud pública, de esa misma manera se desarrollan también en los territorios estas interacciones entre los centros meteorológicos provinciales, los grupos de trabajo de clima y salud y las instituciones de salud pública. Hoy existen incluso importantes resultados en algunas provincias, como por ejemplo en Villa Clara, en La Habana, como es lógico, ya no solamente La Habana la sede, sino también en la provincia de La Habana en particular, que atiende además también los territorios de Artemisa y Mayabeque, pero también en Villa Clara, en Cienfuegos, en Camagüey, incluso en la Isla de la Juventud se ha ido desarrollando en los últimos tiempos nuevas capacidades también para atender estos temas relacionados con clima y salud. Y de igual forma, el Instituto de Meteorología pues tiene relaciones también con otras instituciones de la propia Agencia de Medio Ambiente a la cual nosotros pertenecemos o del propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a lo largo y ancho de todo el país, que también se involucran en todas estas investigaciones. En particular, ahora están trabajando también con nosotros los compañeros del Instituto de Geografía Tropical, por ejemplo, que están desarrollando también algunas investigaciones novedosas relacionadas con estos temas, o los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres, que incluye también los desastres de origen sanitario y que también la Agencia de Medio Ambiente nuestra pues los encamina, los convoca, y el Instituto de Meteorología tiene también una participación importante tanto acá en la capital como en todos los territorios. Por lo tanto, todo este sistema hoy estamos volcados a garantizar la vigilancia, a mantener la sostenibilidad de nuestro sistema de vigilancia y alerta temprana, pero también a apoyar las investigaciones que hace el país como parte del Grupo Nacional que dirige el Ministerio de Salud Pública en las investigaciones relacionadas con la COVID-19. Algo que es decisivo para que la dirección del país tome las medidas más adecuadas, más pertinentes al amparo también de la ciencia, como ha venido haciendo desde que comenzó esta, vamos a decir que esta pandemia, o desde que la pandemia llegó a territorio nacional. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por haber aceptado la invitación y brindarnos también esa visión de todo lo que hace desde la meteorología para enfrentar la COVID-19 y asociar también estas variables meteorológicas, variables también relacionadas con el clima, con el enfrentamiento a la enfermedad. Las gracias una vez más. Muchísimas gracias a ustedes y una felicitación también a nombre de los meteorólogos, a nuestras enfermeras y enfermeros en su día, que también están en la primera línea de batalla. Seguro que sí, en la primera línea de batalla en Cuba, pero también en varias partes del mundo, específicamente en la República Bolivariana de Venezuela. La labor de nuestro personal de enfermería es esencial y vamos a ver por qué. La solución de un conflicto perenne entre los compromisos personales y laborales es una de la especialización adicional de los colaboradores cubanos en Venezuela, pero los días de las celebraciones de la patria se vuelven más convulsos porque la pasión no entiende de distanciamiento por pandemia o problemas de conectividad. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. ¿Ustedes se están cuidando? Pórtense bien. Son muchos los sentimientos que se sienten en este momento porque estoy lejos de mis hijas, de mi mamá, de mi abuelita, que en estos momentos son partícipes de que yo esté cumpliendo esa tarea aquí, que ellas son las que están con mis hijas, son las que me han dado mucho apoyo para seguir adelante y poder terminar esta misión sin ningún tipo de obstáculo ni de problema. Y nada, aquí estaré ya hasta que lo necesite el país. Sus amores filiales y carnal prefieren evadir una realidad preñada de dificultades, con la esperanza descansando en la espera de la normalidad social para lograr el regreso a la añorada Cuba, luego de mirarla en la distancia por 4 años de misión internacionalista, pero con la convicción de que no existen condicionamientos para los tributos humanistas. Ese humanismo, ese patriotismo, ese internacionalismo que lo aprendimos de nuestro comandante en jefe. Mi familia está preparada para eso y ellos me dan mucho apoyo también, confían en que todo va a salir adelante. De verdad que para mí es un orgullo, pienso que para todas igual sea un honor poder estar inmerso en esta tarea y esta pandemia que azota el mundo entero. Madre, ya no estás triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Desde Caracas, Rey Villa Alexander Cario, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Desde Venezuela sucede todo esto y bueno, me han seguido llegando mensajes. Las personas aprovechan a veces que estamos en una transmisión especial como esta también para felicitar a todas las enfermeras a lo largo y ancho de nuestro país. Me han escrito desde el Hospital Militar en Santiago de Cuba para agradecer también por las imágenes que mostrábamos hace unos minutos aquí en esta transmisión. También desde el Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin de la provincia de Holguín para expresar la unidad a esas felicitaciones o la adhesión a esas felicitaciones a todas las aguerridas enfermeras y los aguerridos enfermeros que hoy más que nunca lo están dando todo por la salud de nuestro pueblo y de otros muchos pueblos en el mundo. Yo pienso que en este caso se impone, por supuesto, esta felicitación a todo el personal de la salud, específicamente hoy, 12 de mayo, a ese personal de enfermería que se mantiene al lado del paciente en todo momento, también para proteger su vida. Y desde 1965, en fechas como esta, se celebra cada año en todo el mundo el Día del Enfermero. La siguiente crónica es un homenaje a quienes se dedican a esta noble profesión y con esta crónica también ponemos punto final a esta transmisión especial que llega hasta ustedes cada mañana, de lunes a lunes a las 9 en punto, para conocer cómo es el enfrentamiento en nuestro país a la COVID-19, pero que también hoy tiene mucho que ver con ese reconocimiento al personal de enfermería cubano. Muy buenos días para todos. El cansancio se asoma a sus ojos con la misma claridad que la alegría. Saben que han hecho su parte y los aplausos escriben también su heroísmo. Atentos a la indicación del médico, de cara al paciente con el rigor en cada acción, con el cariño en cada gesto, sabiendo que un error podría ser fatal, pero su entrega es necesaria para que la obra esté completa. Así van los enfermeros sobre su rocinante de esperanzas, dejando huellas de luz por donde pasan. No duermen, escriben en la historia, acercan la píldora a la hora adecuada, buscan ese lugar exacto para tomar el pulso o canalizar una puerta de entrada a la ciencia provista con la opción de vivir. Los enfermeros sonriendo con los ojos, contando una historia al menor que llegó en la noche de guardia, llamando abuelo a todos los que peinan canas, escondiendo el rostro cuando una lágrima rueda cuesta abajo detrás del nasobuco porque la muchacha de la cama 6 está de alta. Los enfermeros que no piden los créditos porque son superiores al protagonismo. Los que limpian y suturan, los que enmiendan y preparan, son quienes funden el camino hacia el éxito y logran que la satisfacción del deber cumplido no suene tanto a frase trillada o a consigna, sino a sentimiento. Se hace silencio, la mano acomoda una pequeña en el cunero, cubre con una sábana blanca la derrota, acomoda el nebulizador o infla las paredes del efigmo. Cuando termine el turno tocará descansar. La prioridad será reparar los sentidos para un regreso asegurado, en el que puede ser que los pacientes estén mejor y la sala se llene de dicha. El enfermero, la enfermera, continuarán al pie de cada cama, en ese oficio que a las madres les nace con el alumbramiento, pero en ellos habita natural. Por eso les reservo el aplauso más fuerte, porque parece fácil lo extraordinario detrás de ese uniforme verde o blanco con el que retan a la muerte cada día. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.